Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con un programa que estoy segura los va a interesar, porque vamos a estar con un oftalmólogo, como es habitual en este programa, pero también tenemos un invitado especial que es un otorrinolaringólogo. Los otorrinos trabajamos junto con los que hacemos oculoplastia muy cerquita, así que seguramente vamos a tener muchos temas en común, más allá de hacerles preguntas que ustedes ya han enviado al programa. ¿Me acompañan? Y como anticipamos en la presentación, nos acompaña hoy el doctor Adrián Ratinov. Bienvenido, Adrián. Gracias. Estoy contenta de que estés, Adrián, porque es muy interesante hablar con un otorrinolaringólogo porque trabajamos muy cerca nosotros. Incluso hacemos cirugías en común, ¿no es cierto? Así es. Te voy a presentar, Adrián. El doctor Ratinov es médico otorrinolaringólogo, es especialista en rinología y cirugía de la base de cráneo. En realidad es un prestigiosísimo colega que tiene una amplia formación hospitalaria, que sigue haciendo actividad hasta en el interior del país, ahora suspendida por la pandemia, pero él se va a operar a la provincia de Formosa, donde este programa llega también, Adrián, que ha obtenido numerosos premios por trabajos de investigación, los últimos entregados hace muy poquito en la Academia Nacional de Medicina. Así que es un gusto estar con vos, Adrián. Gracias. Pero antes que nada, ¿querés contarle a la audiencia qué hace un otorrinolaringólogo? Bien. Bueno, como la palabra lo indica, nosotros somos especialistas en oídos, nariz, garganta y cuerdas vocales y laringe. Sí. Y dentro de toda esa gran especialidad, muchos hacemos subespecialidades porque no podemos abarcar todo, si bien Claro. en la clínica sí lo hacemos, pero a nivel quirúrgico cada uno se va especializando en una cosa. A mí me encantó hacer cirugía endoscópica ya desde la década del 90, empezamos a hacer esto. Uno de los primeros que habrás empezado con la cirugía endoscópica. Sí, trajimos con otros médicos, trajimos acá la técnica, Sí. me formé en el exterior y bueno, desde ahí esto fue progresando la cirugía endoscópica hasta transformarse en una subespecialidad, que es la especialidad de base de cráneo, ¿no? Sí. Nosotros entramos por la nariz y llegamos hasta la base de cráneo anterior, donde está el bulbo olfatorio, la hipófisis en la parte medial y de ahí operamos junto con los neurocirujanos y a veces junto con los oftalmólogos haciendo descompresiones orbitarias de la lámina que separa el etmoides con la órbita para hacer descompresiones y en algunos traumatismos también intervenimos haciendo descompresiones del nervio óptico cuando hay alguna fractura de la base del cráneo. Sí, qué maravilla la cirugía endoscópica, porque la verdad ha ampliado muchísimo y a la vez ha disminuido el posoperatorio en los pacientes, las marcas, las cicatrices en los pacientes. Totalmente. Vos sabés que una pregunta que nos hacen, Adrián, es ¿por qué se pierde el olfato con el COVID-19? Bien, hasta hace poquito, hasta hace unos meses, nosotros teníamos un gran interrogante con esto. En mi consulta diaria recibo muchos pacientes con COVID y la mayoría declarando falta de gusto y de olfato. Claro. Al principio no sabíamos bien de qué se trataba y todos pensábamos que era una enfermedad que el virus se adhería a la célula nerviosa, pero no es así. Ahora se sabe ya que es en el bulbo olfatorio hay unas células que son de sostén de las neuronas y esas células tienen células madres. Esas son las que tienen los receptores para que este virus, el famoso COVID, se pegue ahí y altere la percepción del olfato. La buena noticia es que gracias a estas investigaciones se sabe ahora que es totalmente reversible. El tema es cuánto tiempo pasa. Sí, a algunos le cuesta más, otros menos. Se cree que en un año
nosotros ya estamos entrando en el año de pandemia Sí. y ahora ya se está viendo que fueron todas reversibles. Ah, bueno. Un dato también alentador de esto es cuando el paciente pierde el olfato y después comienza a sentir otros olores confundidos o gustos confundidos. Eso significa que las células madres están empezando ya a funcionar y después Se normaliza. se normaliza el olfato. Ah, mira vos. Otra pregunta que nos hacen es ¿por qué cuesta tanto hablar y por qué cambia la voz con el barbijo? En realidad es un tema de... ¿Tenés consultas vos sobre eso? Algunos pacientes me dicen que les cuesta hablar, pero yo creo Porque que les duele la garganta cuando bueno, hablan. eso sí, porque se realiza un esfuerzo extra, el barbijo, y depende de qué tipo de barbijo. Claro. El barbijo quirúrgico no, pero a mí me cuesta, por ejemplo, cuando usamos el N95, que es el famoso barbijo compacto que no Sí. deja pasar el virus, me pasa que a mi anestesista y a mi instrumentadora yo no le entiendo lo que me están diciendo. Entonces eso implica que debe haber un esfuerzo extra y por eso al utilizar mal cualquier músculo, y las cuerdas vocales son un músculo, Sí. se ve afectado. Sí. También tenemos la consulta de a qué edad se pueden hacer una cirugía estética de nariz las chicas. Los otorrinolaringólogos también hacen cirugías Algunos sí, algunos sí. plásticas Sí. de nariz. Sí, sí. Pero, ¿vos aconsejarías alguna edad? Sí. Más que edad, yo vería el caso en especial, pero haciendo una estadística, yo creo que antes de los 17 años, 16 años como mucho. Hay chicas que desarrollan antes y ya tienen su nariz. El problema es que si nosotros la operamos cuando todavía no está desarrollada la nariz, Claro. podemos hacer más daño que ser un Claro, beneficio. cuando todavía no terminó de crecer. Claro, Exactamente. o sea que yo diría 18 años para estar seguros, ¿no? Mira, tengo muchas preguntas, Adrián, que me ha pasado la producción de los televidentes. Y una es, ¿por qué uno se puede despertar con la boca seca? No, bueno, es una buena pregunta, interesante, que en realidad es una de las preguntas que yo como rinólogo hago siempre a mis pacientes, porque ocurre que mucha gente se acostumbra a respirar mal. Entonces no lo ven como una dificultad. Entonces yo le pregunto, ¿vos respirás bien por la nariz? Sí, me dicen. Y le digo, ¿y te levantás con la boca abierta y seca? Sí, me dicen. Entonces no respirás bien. Claro. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Están acostumbrados a respirar mal. Claro. La respuesta a tu pregunta es que uno se levanta con la boca seca porque probablemente tenga algún tipo de obstrucción nasal que le impida respirar bien por la nariz. Claro, y duerman con la boca abierta. Así es. La más común es la hipertrofia de cornetes, el agrandamiento de los cornetes, que son un huesito que están en el piso de la nariz y que nosotros ahora con técnicas novedosas de radiofrecuencia podemos disminuir el tamaño de los cornetes sin cirugía. Prácticamente, es solamente un pinchacito en la nariz y con eso se resuelve el problema. Ah, qué bueno. Entonces, todo aquel que se despierte con la boca seca, por favor, la consulta al otorrino, la consulta con Adrián. ¿Y hay algún otro signo que nos pueda dar una pauta de que dormimos con la boca abierta, que respiramos mal mientras dormimos? El ronquido. Muchos pacientes roncan porque al respirar con la boca abierta mueve y vibra todo el paladar. Esos pacientes, bueno, depende de la característica de ronquido, pueden llegar a ser apneas de sueño y eso son tan peligrosas. Es un tema médico que hay que tratarlo como corresponde, con cirugía y con el apoyo de CPAP, de máscaras con máscara. oxígeno, con aire, ¿no? Que permiten. Sí, porque eso a lo mejor lo puede descubrir un otorrinolaringólogo y salvarle la vida al paciente. Sí. De hecho, la primera consulta de las apneas, nosotros recibimos muchísimos. Y acostumbramos a hacer polisomnografías, mandar a hacer polisomnografías, que es un estudio donde el paciente se va a una clínica especial, lo llenan de cables y le miden cómo respira,
el porcentaje de oxígeno que respira, Claro. de saturación de oxígeno, si hay caídas, si hay apneas. La apnea es la interrupción de la respiración. Ujú. Si hay hipoapneas, que también se considera que es una interrupción de la respiración parcial, pero Claro, pero lo es. se considera, y de ahí se dan grados, moderada, leve, moderada y grave, de Ujú. acuerdo a, y de ahí hacemos la terapéutica. Claro. Este, una cosa, Adrián, ahora que se acerca el cambio de estación, que se acerca la primavera, nosotros en oftalmología recibimos muchas consultas por lagrimeo frecuente. Ujú. ¿Ustedes también tienen consultas? Sí, sí, sí. Bueno, la triada de la rinitis alérgica, La porque es rinitis. una rinitis alérgica. Sí. Aumenta la polinización, de hecho el servicio meteorológico muchas veces dice cómo está el polen, Sí, el índice de el polen, índice tenés de razón. polen, y eso significa que, bueno, que el paciente alérgico comienza a tener lagrimeo, secreción nasal de nariz, obstrucción nasal Ujú. y estornudos a repetición. Esa es la triada de un paciente Claro, alérgico, ¿no? claro. ¿Y el tratamiento que vos le darías? No, bueno, se usan antihistamínicos, o sea, bloqueantes de la secreción, y se usan también corticoides de nareosol, que son muy Ujú. efectivos y que tienen muy bajo porcentaje de absorción sistémica, o Claro. sea que se absorben poco a la sangre. Y con eso podemos controlar los temas alérgicos. Y después, por supuesto, su derivación al inmunólogo, que le va a hacer un tratamiento de base. Claro. Decime, ¿con el uso de barbijo disminuyó la rinitis o la viste igual? Totalmente, ¿Disminuyó? totalmente. Claro. El lagrimeo no, porque es Lo lo que único pasa, que tenemos expuesto claro, pero prácticamente. también hay el tema de la polución ambiental trae también aparejado una rinitis. Seguro. Y bueno, el año pasado hemos visto muy pocas gripes, Sí, prácticamente nada. porque Los como chicos que nada. no hubo, los Ujú. chicos no se han engripado, no se han resfriado. Este año empezamos a ver un poco, pero no mucho tampoco. Es como que el COVID tapó todo. Claro. Decime, ¿cuáles son las urgencias más frecuentes que vos ves en otorrino, Y Adrián? bueno, los traumatismos Sí. nasales y las más como urgencia, digamos que las hemorragias nasales, ¿no? En los pacientes, sobre todo adultos, Sí, que o con tanto algún problema asustan. de coagulación. Ujú. Ocurre que hoy en día, con el advenimiento de nuevos fármacos y con los pacientes que son cardíacos están anticoagulados, Sí, muchos toman aspirinas claro. para licuar la sangre y para no tener obstrucciones, pero también les baja el tiempo de coagulación. Entonces Sí. la nariz, sobre todo el septum nasal, el Ujú. tabique, El tabique. en la parte anterior está muy vascularizada. Entonces es uno de los lugares más vascularizados que hay. Entonces cuando hay alguna coagulopatía o algún traumatismo, sangra la nariz Enseguida. enseguida. Y bueno, eso hay que tratarlo. Eso es y hay hemorragias que también son mucho más copiosas, que es cuando hay una arteria Mm. que se llama esfenopalatina, se rompe por hipertensión, porque se endurecen, por arteriosclerosis se endurecen las arterias, Sí. y eso ocasiona también que es un sangrado ya anterior y posterior, y ahí requiere la intervención nuestra para hacer Sí. taponajes, o directamente yo tengo una técnica de cirugía endoscópica a nivel de esa arteria, se coagula y Claro. cohibimos la hemorragia Pero ya sin, es sin quirúrgico. necesidad de tapones, pero Ujú. es una gran cosa. Sí. Uy, cuántos temas, Adrián. No sabes la cantidad de preguntas que me han quedado en el tintero. Así que te comprometo acá en vivo a que vengas nuevamente. ¿Puede Bueno, ser? sí, como no, con gusto. Me Muchas encantó estar acá. gracias. Muchas gracias, No, gracias a Adrián. vos, Muchas gracias. gracias. Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con más a la vista. Bienvenidos al segundo bloque a la vista y como se los adelanté en la presentación, con un invitado que quiero muchísimo, el doctor Carlos Plotkin. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Amalia, por la invitación. Estoy muy contenta de que hayas venido, Carlitos, y te voy a presentar a nuestros televidentes. Bueno, El doctor Carlos Plotkin es médico oftalmólogo, es especialista en oculoplastia y vías lagrimales. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología de nuestra sociedad, fue jefe de docencia e investigación del Hospital Santa Lucía, fue jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Santa Lucía
y por sobre todo estos títulos y honores, aparte de autor de trabajos científicos, director de cursos, el doctor Carlos Plotkin fue, es y será mi mentor en la oculoplastia, así que siempre eternamente agradecida con vos, Carlos. Bueno, al contrario, fue un gusto y me alegro que hayas alcanzado el lugar donde estás en este momento. Gracias, gracias, Carlitos. Te voy a llevar a la práctica médica, tu práctica diaria, porque Dale. una de las preguntas que tenemos de los televidentes es, me llora el ojo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, la causa por las cuales un paciente puede llorarle el ojo son muchas, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que ir descartándolas de acuerdo a lo que refiere el paciente, sobre todo. Es importante cuánto hace que le llora, qué otros síntomas acompañan a ese lagrimeo. Si es uno o los dos también, me imagino. Si es uno o los dos, por supuesto. Entonces de ahí podemos sacar muchas conclusiones. Por suerte nunca es un síntoma grave, es un síntoma molesto. Hay gente que le llora de vez en cuando y hay gente que le llora en forma continua y vienen con el pañuelo en la mano al consultorio. Así que ahí estriba una gran diferencia. Pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que las lágrimas son producto de... Es decir, es un balance entre lo que se produce y lo que se elimina. Sí. Si se produce mucho va a haber lagrimeo y si se elimina poco, lo mismo. ¿Por qué se puede producir mucho? Se puede producir mucho porque la glándula segrega mucho. Por ejemplo, puede haber una irritación del ojo, Sí. una conjuntivitis, una queratitis, un cuerpo extraño, etcétera, que provoca mayor lagrimeo. Claro. Y bueno, eso generalmente es una de las causas principales. Después puede ocurrir que no haya buena eliminación. Es decir, la vía lagrimal, que es como un canito, una cañería que va desde el ángulo interno del ojo hacia la nariz, Sí. puede estar dificultada en su trayecto la lágrima por diversas causas. Puede ser, por ejemplo, que estén los canitos estos que llevan la lágrima, que estén angostados por algún motivo, Claro, que se estén cierren, obstruidos, seguro. Sí. claro, que se cierren del todo incluso, entonces va a haber más lagrimeo. De manera que ahí tenemos un factor importante, es decir, la obstrucción de la llamada vía lagrimal. Sí. Luego puede haber otras causas, como ser la debilidad del párpado. La debilidad del párpado es otro tema que puede estar la vía lagrimal normal Sí. y sin embargo la debilidad del párpado trae aparejada una dificultad en el traslado de la lágrima desde su formación en la glándula hasta su eliminación. O sea, ese párpado laxo. Claro, que perdió tensión, elasticidad. Esas son las causas, diría, principales, ¿no es cierto? También hay que tener en cuenta algunas dificultades que puede haber, por ejemplo, en los arreglos del ojo. Por ejemplo, si hay una desviación de tabique o hay algún problema en la vía nasal, en la fosa nasal, también puede haber epífora. Claro, o por un traumatismo también, ¿no es cierto? Por un traumatismo también, por supuesto, puede haber un traumatismo que dificulta o que incide en la vía lagrimal y eso traerá aparejado un montón de lágrimas, ¿no? Claro. Y el paciente tendrá que recurrir. Claro, sí, que en general vienen a la consulta hasta con el anteojo mojado los que usan gafas y que les dificulta la lectura. Exactamente, o sea que es un síntoma muy molesto y que puede ser resuelto, a veces en forma muy sencilla y otras veces requiere una intervención quirúrgica un poquito más complicada. Claro, pero O sea, tiene solución. Tiene solución siempre. Eso es lo bueno. Tiene solución. Tengo una pregunta, Carlos, de otra televidente que dice, me operé los párpados por una cirugía estética y quedé con el ojo seco. Bueno. ¿Has visto mucho de eso? Sí, por supuesto. Cuando hay un exceso de cirugía, o sea, cuando los pacientes muchas veces se operan de los párpados y después tienen dificultad en cerrar los ojos. Eso a veces es transitorio y a veces, ¿no es cierto?, dura mucho tiempo. Eso trae aparejado una evaporación muy importante y entonces sequedad y unas molestias importantes. Sí. A veces se traduce en algún problema también corneal, puede haber queratitis incluso. Claro, sí, sí, sí. Si le falta
Y entonces, piel, si le falta tela para cerrar, claro. exactamente, hay una dificultad en el cierre y por lo tanto va a haber una sequedad importante. También habrá que tratarlo adecuadamente con lágrimas artificiales y con otros tratamientos que también existen. Y a veces incluso reoperar a los pacientes cuando se llega a un grado extremo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Por eso sería de buena práctica que si se van a someter a una cirugía estética de párpados, consulten al oftalmólogo Exactamente. para ver la calidad de su lágrima. Exactamente. O sea, hay varias cirugías, incluso las cirugías refractivas, por ejemplo, donde se tiene que evaluar primero la lubricación de ese ojo. Incluso en las cirugías plásticas palpebrales es lo mismo, porque si hay una sequedad importante, contraindica la cirugía. Sí, Porque si no, el paciente puede estar con molestias serias, ¿no? sí, y permanentes. Y permanentes. Sí. Una consulta de una madre joven. Tengo mi bebé de 7 meses con un párpado más caidito que el otro. ¿Tiene que llevarlo ya a la consulta con el 7 meses. oftalmólogo? Sí. Y si el párpado está cubriendo la pupila, sí. Porque si no, se va lo que se llama ambliopizar el ojo, o sea, no va a desarrollar visión. Sí. Entonces ahí necesita ser corregido eso. Ahora, si es un párpado caído, la llamada ptosis palpebral, que no cubre la pupila, se puede esperar, porque puede haber una recuperación espontánea Claro, y no hay, chiquito. digamos, una urgencia. Sí. Sobre todo a esa edad, ¿no? Claro, no hay urgencia de operarlo, pero el control oftalmológico para... Hay que hacer el control oftalmológico, por sí. supuesto, y ver cómo evoluciona. Pero la cosa es más urgente si el párpado cubre la pupila. Sí, por supuesto, porque le está limitando la visión y eso Exactamente. puede hacer que tenga después un ojo perezoso, un Un ojo que... perezoso que después sí eso no tiene tratamiento. Así es. Decime una cosa, Carlos, la preparación previa para una cirugía oculoplastia, una cirugía de las que nosotros hacemos, ¿es muy importante para el paciente? Y es muy importante, sí, por supuesto, como para toda cirugía, el paciente tiene que estar primero muy enterado de lo que se le va a hacer. La foto previa es importante también. Sí. Los pacientes tienden a olvidarse cómo era, ¿no es cierto?, cómo eran sus párpados, cómo eran sus ojos, y entonces, evidentemente, la foto ayuda muchísimo. Y después, bueno, la preparación, como toda cirugía, necesitará un riesgo quirúrgico, necesitará una explicación detallada de la cirugía. Sí. Por ejemplo, es importante decirle al paciente si toma aspirinas, ¿no es cierto?, o anticoagulantes, porque si uno se olvida de eso y el paciente tampoco lo tiene en cuenta, uno puede tener consecuencias muy desagradables, ¿no? Sí, Intraoperatorias. Sí, O sea, totalmente. Amén de que le van a durar los hematomas muchísimo tiempo y si se operaron Exactamente. para verse mejor estéticamente, van a estar un mes mínimo con así es. hematomas. Además de las complicaciones que puede tener el cirujano en el momento de la cirugía. O sea que eso sí es importante. Y bueno, el detalle de la intervención que se le va a hacer, la posibilidad a veces decirle al paciente que en algunos casos, por ejemplo, puede necesitar una reoperación, porque a Una veces sucede, reintervención, sí. y hay, depende el diagnóstico, pero hay veces que esa posibilidad, se me ocurre ahora, por ejemplo, un pterygium, esa degeneración de la conjuntiva que es tan Sí, esa recidivante. pielcita que crece encima Exactamente. del ojo. Claro. Bueno, ahí las recidivas son bastante frecuentes, entonces eso hay que advertírselo al paciente. Sí, sí, y todo eso es patrimonio de la oculoplastia, que Exactamente. es la especialidad que hacemos nosotros. Carlos, ¿le indicás con frecuencia anteojos de sol a los pacientes después de operarse de los párpados? Sí, se los indico como una situación donde pueden resolver la fotofobia, que a veces la protección, o a veces justamente para disimular un hematoma, por ejemplo. Pero bueno, sí, es de buena práctica. Incluso a veces sugerírselo para cuando dejan el quirófano y si están en recuperación, cuando se van a su casa, se pueden ir con los anteojos. Claro. Está bien eso. La pregunta va porque me dice una paciente si tiene que seguir con el ojo tapado después de la cirugía para evitar que la cicatriz se pigmente. ¿Con un anteojo de sol es suficiente? Sí, es suficiente, sí, por supuesto. Después, bueno, depende qué tipo de intervención se haya hecho, pero
A veces sí hay que protegerse durante un tiempo del sol, de la exposición directa. El anteojo ayuda, seguramente. Las cirugías que hacemos nosotros son prácticamente, no sé tu caso, Carlitos, pero la mayoría ambulatorias, ¿no es cierto? El paciente Sí, no queda son internado, se opera. En ese sentido, el párpado es muy noble. Es decir, no suele dar queloides, generalmente no se infecta, o sea que no damos antibióticos. A veces se tapa el ojo unas horas, no demasiado. Claro. Así que en ese sentido es un órgano que quirúrgicamente, digamos, al paciente no le representa mayor problema. Tampoco tiene que hacer reposo, digamos, en general. No, no, para nada. Simplemente cumplir con las indicaciones de la medicación que se le da local. Claro, las cirugías suelen ser con anestesia local en general. Sí. Carlos, tenemos más preguntas, pero me están haciendo señas de que se nos acaba el tiempo. Seguimos con nuestra actividad académica durante este año también. Vamos a hacer prontamente un congreso con el doctor Plotkin, con la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires, la SOCAVA. Así que va a ser un gusto verte pronto nuevamente, Bueno, María, Carlitos. me alegro muchísimo y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y nos vamos hasta la semana que viene, aquí el martes a las 17:30, en este programa que se llama A la Vista por Canal Metro, el canal de la salud. Buena semana.